Hola, nosotros somos alumnos de la Escuela Preparatoria Corrado Menéndez Díaz. Mi equipo está conformado por Ángel Vázquez, y Néstor Florencio y Omar Cuitún. Somos alumnos del segundo grado, Grupo C, y ahí les hablaremos sobre algunos filósofos destacados. En este bloque hablaremos sobre varios filósofos, sobre un tema en específico y que engloba todo, que es la filosofía. El término derivado del griego que significa amor por la sabiduría, filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes que se desvelan al hombre, con su propio origen, el origen del universo, el mundo, el sentido de la vida, las formas de conocer, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría. Cualquier persona sin tener mucha preparación filosófica se ha preguntado alguna vez respecto a la finalidad de la vida. Si esta persona reflexiona acerca del sentido que tiene su trabajo, su esfuerzo, su sufrimiento, probablemente termine preguntándose si la vida tiene algún sentido o si vale la pena vivirla. Heráclito nació en Éfeso, en Joania, en el 535 al 475 a.C. De familia noble, desprecia al pueblo que había abandonado sus valores. Respecto de sus obras, sobreviven una serie de fragmentos en los cuales es ya posible identificar en una forma alegórica los tres grandes campos en que se divide la filosofía: la teoría del conocimiento, la metafísica y la moral. Este filósofo también sostiene la finalidad, armonía de los contrarios, la unidad de los opuestos. Bien y mal son una cosa. El camino hacia arriba y hacia abajo es uno mismo. Esta unidad última se realiza en Dios, fin supremo y disolución de todas las contradicciones. Para Heráclito, el arge lo constituye el fuego, de donde todo surge, símbolo de la razón única de todas las cosas y de la unidad última del universo y el hombre. Una de sus frases fue: solo medido en lo malo se hace patente lo bueno. Heráclito dio a entender que cuando haces una acción buena nadie te pone atención, pues es lo que por lo general se hace, pero cuando algo haces mal siempre te critican, pues no seguiste el orden que todo mundo deseaba. Heráclito es lo mismo que pienso que Pitágoras. Georgias, filósofo mediterráneo, nacido en Leoptium, Sicilia, en el año 484-325 a.C. No solo enseñó la retórica, sino también ejerció la diplomacia. Gorgias, filósofo mediterráneo, no solo enseñó la retórica, sino también ejerció la diplomacia. Es decir, sus enseñanzas fructificaron en los actos. Personaje influido por Parménides respecto a la forma de argumentar, llega a conclusiones relativistas muy semejantes a su contemporáneo Protágoras. Sus argumentos se basan en tres proposiciones. ¿Qué decirles? Nada existe. Si algo existiera, no podríamos conocerlo. Si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. Gorgias dice que nada existe porque todo es relativo, nada es absoluto, pues lo que para ti puede ser rojo, otro lo puede ver rosa. Anaxímenes se le considera el primer filósofo espiritualista. Este filósofo nos habla del soplo, nos dice que el arge es el aire. Él afirma, tal como nuestra alma, que es aire, nos sostiene. Así el soplo circunda el mundo entero. Su obra filosófica es escasa y desconocida, sin embargo, hay algunas ideas como: piensa en el devenir cíclico del mundo, se diluye periódicamente en el principio originario y comienza en un nuevo desarrollo a partir de dicho principio originario.
Lo que quiso decir Anaxímenes en esa frase es que todo tiene un fin y un inicio, pues nada es absoluto. Oh, Anaxímenes, yo creo que es muy acertado, pues todo está constituido de un elemento primario, al cual hoy le llaman arge. Pitágoras. Su nombre proviene de Pitón, que significa divino, y ágoras, atributo. También es posible formarlo leyéndolo al revés. Gurus Pritis, que significa maestro de luz. Fue astrónomo y es considerado miembro del periodo cosmológico junto a los milesios, tales Anaximandro y Anaxímenes. Su formación se realizó en la escuela de Mileto y su maestro fue Anaximandro. Pitágoras decía que el arge o principio constitutivo de todas las cosas es el número, siendo así que las matemáticas son la base de la ciencia física y la ciencia natural. Pitágoras quería dar a entender que para toda acción en la vida se puede o necesita usar números. Por ejemplo, cuando vas a la tortillería y compras 1 kilo de tortillas, necesitas saber cuánto cuesta el kilo de tortillas, pero si necesitas comprar 1,5 kilos, necesitas saber cuánto cuesta el kilo y aparte cuánto cuesta el medio kilo y sumarlo. Lo que quiere decir que para todo en la vida se necesita o se puede usar con las matemáticas. Ahora hablaremos sobre Pitágoras. Es posible que nunca se resalte lo suficiente la importancia del pensamiento pitagórico para la cosmovisión europea. Pitágoras descubrió que no solo había un orden oculto y eterno en el aparente caos del mundo, de los sentidos también, intuido por otros, como, por ejemplo, Heráclito, aunque con características distintas, sino que esa relación entre las cosas podía expresarse con números. Es más, el orden mismo de los cosmos son los números. Una consecuencia de la realidad del número es que el iniciado podía adentrarse en los secretos del cosmos, operando directamente con esas ideas eternas y sin necesidad de referirse al cambiante mundo de los sentidos. Y ese filósofo es el mismo Pitágoras. Pasa por quien acuñó el término, el encargado de ir descubriendo el orden eterno, la divina danza de los números. Es la figura central del budaísmo y sus relatos. Discursos y reglas monásticas son creencias budistas que, después de su muerte, fueron resumidas y memorizadas por seguidores. Existen diversas colecciones de dichas enseñanzas que le fueron atribuidas y transmitidas por tradición oral hasta ser escritas aproximadamente 400 años después de su fallecimiento. Pitágoras, desde mi punto de vista, es un pensamiento bien fundamentado, pues los números son elementos esenciales en la vida. Buda Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama Sakyamuni o simplemente Buda, fue un sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Nació en la ya desaparecida República Sakya, en las estribaciones del Himalaya. En Sei, o principalmente en el noreste de la India. Debido a ciertas interpretaciones erróneas muy comunes, debe enfatizarse que Buda Gautama no es un dios, ni el único ni primer Buda. Esto no solo fue asegurado por el mismo Siddhartha Gautama, sino que también la cosmología budista hace esta distinción al afirmar que únicamente los humanos, pero no se limita a esta humanidad en particular, pueden lograr el estado de Buda, pues en estos residente el mayor potencial para la iluminación. Buda enseñó el camino medio entre la complacencia sexual y el ascetismo estricto, practicando en el movimiento
Sramana, común a esta religión de la India. Más adelante enseñaría a lo largo de la religión del este de esta nación, tales como Magadha y Kosala. Buda, luego de descubrir que es a partir de la meditación que puede alcanzarse el estado de liberación, se dedicó a predicar la doctrina o ley suprema de todas las cosas, el Dharma. Las enseñanzas de Buda se transmitieron oralmente hasta su transcripción 4 siglos después, en el canon Pali o Tipitaka, 3 canastas. El tradicional conjunto de divinidades quedó con un papel secundario. La nueva doctrina Dharma estaba abierta a todas las clases sociales. En ella se explicaba que el ser está sometido a la rueda de nacimientos y las muertes, samsara, y que se encuentra en el movimiento hasta que el karma lo detenga. El karma es el destino de un ser vivo, condicionado por los actos que realizó en sus vidas anteriores. Buda, pues desde mi punto de vista, el budismo puede ser extremista para aislarse por años. No es apto para cualquier persona, pues puede llegar a perder la cordura. Platón, por parte de su padre, fue descendiente del último rey de Atenas. Por el lado materno tenía relación con la nobleza del legislador Solón. A la muerte de Sócrates, Platón consideró a los atenienses no dignos de la enseñanza filosófica. Compró uno de los terrenos en los jardines de Academos y estableció ahí un centro de estudios que se convertiría en la primera universidad del mundo. El género cultivado por Platón fue el diálogo. Es posible identificar en la filosofía platónica la forma de redacción. En esta observamos que existe un personaje central y en la mayor parte de sus textos es Sócrates. Ahora intentaré resumir el argumento de sofista en unas pocas líneas. Sofista significa para Platón mentiroso, el que hace pasar las apariencias por realidad. Para el sofista, si eres capaz de convencer a todos de algo, ese algo se transforma en real y verdadero. No hay ser más allá del discurso. El ser es un producto del más fuerte o el más débil. Pongamos un ejemplo. Aunque sea evidente que ningún avión se estrelló contra el Pentágono el 11 de septiembre, la realidad continúa siendo la que es. Esa imagen de arriba es verdadera y falsa a un tiempo. Es la victoria de un simulacro Baudrillard-Dietrich. Es objetivo de Platón es refutar la impunidad del sofista, demostrar que existe la verdad y la falsedad, y que no todo se resuelve mediante la fuerza o la persuasión. Aprender es recordar, es una de las frases de Platón. No se refiere a las imágenes o recuerdos del mundo sensible o de la experiencia actual, sino a las ideas del mundo superior y las experiencias de vidas pasadas. A lo que Platón se refería era a que recuerdos que tú no has vivido o experiencias que tú no has tenido aparecen de repente de tu memoria como si fueran un déjà vu. Platón, yo pienso que es un pensamiento muy completo, pues utiliza los dos métodos, inductivo y deductivo. Filosofía clásica o griega. Es un periodo de la historia de la filosofía comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental y el periodo presocrático, en el siglo VI a.C., y la filosofía helenística, que finaliza según la fecha convencionalmente aceptada en el año 30 a.C. En ocasiones se denomina filosofía antigua o clásica, si bien ese periodo puede incluir también el pensamiento romano. Se denomina filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, que influyó notablemente en la cultura occidental. El budaísmo estima que se debe rechazar la certeza de las hazañas
hasta que éstas sean comprobadas por la propia experiencia, lo cual llevará a la comprensión de las mismas. Buda muestra el camino para llegar al estado de iluminación a través de la comprensión de la naturaleza del psique, pero cada individuo es responsable de seguir o no este camino, libre de toda autoridad espiritual, incluyendo la suya. El budaísmo, entonces, implica también mostrar el camino a otros. La conciencia religiosa del budaísmo implica fe, amor y comprensión. La doctrina budista considera que Buda, en el momento de su despertar, tuvo una comprensión completa acerca de las causas del sufrimiento y cómo eliminar, a partir de lo cual surgen las 4 nobles verdades. El pitagorismo fue un movimiento filosófico y religioso de mediados del siglo VI a.C., fundado por Pitágoras de Samos, siendo esta la razón por la cual sus seguidores recibían el nombre de pitagóricos. Estos formaban la escuela pitagórica, conformada por astrónomos, músicos, matemáticos y filósofos, y cuya creencia más destacada era que todas las cosas son en esencia números. Presocráticos. El periodo de inicio y fin de la filosofía presocrática no está establecido, sin embargo, a partir de los textos de Aristóteles. Se considera que dicha etapa comienza con Tales de Mileto, quien se reconocido como el primer filósofo griego. El término presocrático se le asignó a la filosofía que desarrolló su doctrina con anterioridad a Sócrates. Hola, hoy hablaremos sobre algunos filósofos, y un grupo de ellos son los sofistas. Fueron un grupo de pensadores griegos que vivieron entre la segunda década del siglo V y la segunda década de la centuria siguiente. Aunque la mayoría de ellos nacieron en colonias griegas y enseñaron en muchas ciudades helénicas, su labor intelectual la desarrollan principalmente en Atenas, el centro cultural indiscutido de la Helade. Los 2 sofistas más importantes son sin duda Protágoras y Gorgias, pero destacan también Pródico, Hipias, Trasímaco y Antifón. Otros sofistas menores fueron Critias, Licrofón, Alcidamante y Calsias. Los sofistas son los creadores del arte retórico, el cual surge de la conciencia de un hecho aparentemente trivial. La relación entre el habla y el mundo es sobre todo una representación. Esta representación o logos pueden ser representadas siempre superior a otras y posee características. El estudio de estas cualidades tenía como disciplinas fundamentales a retórica propiamente dicha, es el arte de la persecución a través de la palabra, a la oratoria, que es el arte de la elocuencia, y a la dialéctica, que es el arte de refutar y discutir. El desarrollo y profundización de dicho estudio implicaron la creación de la lógica, la gramática y la lingüística. Asimismo, la retórica sofista trajo consigo el surgimiento y el desarrollo de una amplia gama de ciencias de la cultura, la epistemología, la ética, la psicología, la estética, la teoría de la religión, la sociología y la ciencia política. Es decir, la revolución sofista no solo fue la ciencia política, es decir, no solo fue ni primordialmente una revolución formal, sino una serie de innovaciones con contenidos diferentes en muchas áreas del conocimiento. Podríamos definir a la sofística como una filosofía cívica de la cultura cuyo origen, objetivo y recurso es el cuestionamiento permanente de todo humano. Los sofistas son los primeros filósofos a quienes debemos clasificar de humanistas. La palabra sofista significa textualmente sabio. Estos pensadores viajaban entre ciudades y los aristócratas los contrataban para educar a sus hijos. Se centraban en Atenas, ya que en ella florecían las artes y era Demócrita. Esta se convirtió en el centro de la cultura del 470 al 300 a.C., por lo que había que prepararse para ser orador o político.